Buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión 4 del estudio del Evangelio según San Lucas, que en esta oportunidad vamos a entrar ya al capítulo 3, en donde veremos al Señor ya en su camino en Galilea, ¿no? En su ministerio en Galilea. Entonces, pongamos toda nuestra disposición, todo nuestro corazón, abramos pedamos nuestro entendimiento para poder reflexionar y escudriñar la palabra del Señor el día de hoy y esperamos la participación de muchos, de todos, no se queden con las dudas, cualquier pregunta que tengan, levantemos las manos con total confianza para poder, Manuel, absorber esas dudas que podamos tener o algo que no podamos comprender. Pero como siempre, antes de empezar nuestro estudio, vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo para que sea Él que dirija esta sesión en unión de todos nosotros a través de Manuel Pablo, ¿no? Que es el que nos dirige y nos guía. Entonces les pido, por favor, si alguien desea hacer la oración que está en la pantalla, los demás seguimos en casa con los micrófonos apagados. ¿Hay algún voluntario? Yo lo hago. Ok, Rita, en el nombre del Padre, del Hijo, del El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados de tu pueblo de Israel y de tu iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Rita, adelante, Manuel Pablo. Gracias, Empezamos. Katia. Buenas noches con todos, hermanos. Vamos a iniciar esta cuarta sesión del estudio del Evangelio según Lucas. Como recordamos, dedicamos una sesión, la primera, a una introducción al Evangelio, luego una segunda, que vimos el capítulo 1, una tercera sesión vimos el capítulo 2, casualmente, porque a veces vamos más rápido, pero esta vez ha sido como que ha calzado. Y hoy día comenzamos el capítulo 3, pero seguramente vamos a hacer más que solo el capítulo 3. Lo que hemos visto hasta ahora, Lucas, tremendo evangelista, ¿no? Tiene por un lado, como hemos analizado y repetido, Lucas se inspira por un lado en el Evangelio según Marcos. Luego, eh, tiene en común con Mateo otra fuente que le llamamos la fuente de dichos, o Q, por la palabra en alemán, Quelle. Pero además, Lucas tiene una fuente propia. Entonces, Lucas tiene a Marcos como fuente, a Q como fuente y una propia fuente, producto de su investigación. Y dentro de esa investigación no podemos dejar de mencionar, porque sería una injusticia total, la gran influencia que tuvo Pablo en Lucas. Pablo le transmitió especialmente a Lucas todo lo que conocía de Jesús. Entonces Lucas tiene, en resumen, a ver, Lucas tiene como apoyo, ¿no? Como fuentes. Primero, el Evangelio según Marcos. Segundo, la fuente de dichos o Q. Tercero, a Pablo, el apóstol. Y cuarto, la propia fuente, producto de sus investigaciones que él mismo cuenta en los primeros versículos del primer capítulo. Ahí, digamos que resumimos al evangelista Lucas. Y luego que hemos visto en los capítulos 1 y 2, fundamentalmente de manera muy bella, llena de espiritualidad, hemos visto
el anuncio del nacimiento de Jesús, su nacimiento y un poquito un rasgo de su infancia, cuando a los 12 años se pierde en el templo, ¿no? Entonces, son los elementos que hemos visto y como hemos estado chequeando, solamente les recuerdo, todo esto de manera muy cuidadosa, Lucas nos lo presenta comparado con Juan el Bautista, ¿no? Se anuncia Juan, se anuncia Jesús, nace Juan, nace Jesús, crece el niño Juan, crece el niño Jesús. Y hasta ahí en un resumen muy, muy apretado, lo que hemos visto. A ver, continuemos. Entonces entramos al capítulo 3. Y el capítulo 3 va a contener esas 5 perícopas. Una voz grita en el desierto: ¿qué debemos hacer? Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tú eres mi hijo amado y hijo de Adán, hijo de Dios. 5 pequeñas unidades de texto en la que estamos distribuyendo el tercer capítulo. Como ya les adelantaba, y para los hermanos nuevos lo comento, eh, en, cada, en cada una de sus Biblias, que son diferentes versiones, van a encontrar como que diferentes divisiones del capítulo. Entonces esta, personalmente me gusta más, ahí va, ¿no? Pero no es que eso cambie nada del contenido. Para nada, nada. Bueno, entramos entonces. Miren, otro sí, como dicen los abogados, es que a diferencia de los temas anteriores, ahora estoy introduciendo, por ejemplo, acá decimos, una voz grita en el desierto, y vamos a leer Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero esta flechita en azul dice que este texto está en Marcos y está en Mateo. Son simplemente señales que les doy para reforzar la idea de que hay tanta semejanza entre uno y otro evangelista sinóptico, ¿no? Entonces, Marcos escribe primero, segundo Mateo, tercero Lucas. Y por eso me refiero a Lucas en relación con Marcos y Mateo. Estemos atentos simplemente. Vamos a ver que van a haber perícopas como esta, donde se relaciona con Marcos y con Mateo. Van a haber otras que se relacionan solo con Marcos o solo con Mateo. Y otras en que no se relaciona con ninguna, que serían las fuentes propias de Lucas, ¿no? Me parece una cosa sencillita pero interesante. Ahora, también ayuda, porque como yo les adelantaba, hemos estudiado con la mayoría de ustedes, con todo detenimiento, el Evangelio según Marcos, luego el Evangelio según Mateo, ahora estamos empezando con Lucas, y alguien se podría confundir y decir, oye, esto lo están repitiendo. No, no. Lo que pasa es que te suena porque está en Marcos y en Mateo, como este caso. No igual, no son las mismas palabras, pero el fondo es muy parecido. Bueno, eso simplemente como para estar atentos, ¿no? Entonces, Katia, ¿quién podría leer? Desea leer un voluntario, lo que está aquí en la pantalla. Ok, Carmen, adelante, active su micro, por favor. Una voz grita en el desierto. Lucas 3, del 1 al 6, y en Marcos y en Mateo. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Licianías tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto.
Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces, todos los hombres verán la salvación de Dios. Gracias, Carmen. Hermanos, notemos varias cositas, ¿no? Primero, la entrada muy al estilo griego, ¿no? Lucas precisa, 15º año del reinado de Tiberio, quién gobernaba Judea, el tetrarca, el hermano, y en fin, ¿no? Una serie de datos en esa, quién era el sumo sacerdote, ¿no? Es el primer párrafo. Les digo, muy al estilo de la historiografía griega. El segundo párrafo ya nos lleva a algo realmente profundo, y es que el Señor, termina el primer párrafo diciendo: el Señor, Dios, dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías. Aquí nosotros vamos a conocer como Juan el Bautista, que estaba en el desierto. Entonces, simplemente, comentario, pero que no se nos pase. El Señor dirigió su palabra a Juan. ¿Qué significa esto en términos de la Biblia? ¿Quién me ayuda? Está clarísimo, pero para que no se le pase, digo, a ninguno de ustedes, hermanos. ¿Qué significa que el Señor dirigió su palabra a Juan, que estaba en el desierto? Que habló a través de Juan. Sí, claro, pero más todavía, así como para meter el gol, cuando Dios le dirige la palabra a alguien, le está dando un encargo. Juan se convierte en un profeta del Señor, porque es exactamente lo mismo que el llamado del Señor a Zacarías o a Jeremías o a Isaías o a cualquiera de otro de los profetas de Israel. Es exactamente así. El Señor dirige su palabra y le da un encargo. Algunos encargos más puntuales, otros que implican dedicar la vida entera, ¿no? Pero entonces mira cómo se nos puede pasar. Esa última línea del primer párrafo: Dios dirigió su palabra a Juan, nos está diciendo, Dios elige a Juan, llama a Juan como profeta suyo. ¿Ok? No queda duda, ¿no? Y el segundo párrafo que ha leído Carmen: entonces Juan comenzó a recorrer la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y ahí me detengo un ratito. Miren, nosotros como cristianos entendemos siempre que el bautismo es un sacramento creado por Jesús. Pero acá leemos que Juan el Bautista anuncia un bautismo para la conversión. Perdón, un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. ¿Cómo quedamos? ¿Quién nos ayuda? ¿Es que Juan se le adelanta? ¿Es que el bautismo de Jesús es el bautismo de Juan? Es solamente un adelanto, pero para hacer moscas, ¿no? O en todo caso, para tener las mismas inquietudes y preguntas. Porque, como siempre les digo, hay que hacernos preguntas, hermanos. El que lee la Biblia sin hacerse preguntas no encuentra respuestas. Hay que tener dudas, preguntas. Es sano dudar, es sano preguntarnos. Entonces, ¿quién se anima? El bautismo de Jesús ya es un segundo momento. Juan se le adelantó.
Manuel Pablo, no es el mismo bautizo, porque lo que está haciendo acá Juan es lo que llamamos un de penitencia. Lo que él está haciendo es decir, es un signo mediante el cual los que aceptaban su mensaje decidían convertirse. O sea, se bautizaban como una manera de limpiarse de sus pecados. Es como dicen, ¿no? Y empezar una vida nueva. Porque todavía Jesús no empezaba su ministerio y es Jesús quien instituye el sacramento. Él Sí, todavía no por está. eso. Sí, exactamente, Ujú. Katia, por eso les pregunto, ¿no? Exactamente por eso, porque nosotros tenemos en nuestra formación que el bautismo lo introduce Jesús, y acá se le adelantaron a Jesús, y Juan anuncia un bautismo. Entonces, por eso la pregunta ¿es el mismo bautismo? Por eso Bueno, algunas opiniones o... Sí. Marlene, ¿puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches a todos. Buenas noches, Pablo. Sí, acá Juan fue preparado, enviado para allanar los caminos. Y entonces él lo que invitaba es a la conversión a todos, ¿no? Porque él bautizaba con agua, pero Jesús sí bautizaba con el Espíritu Santo. Esa es mi Exactamente. participación. En- Perfecto, Marlene. Entonces, el bautismo de Juan no es el mismo, un no bien grande, no es el mismo del bautismo de Jesús. El bautismo de Juan es un bautismo con agua, y el bautismo de Jesús va a ser, lo vamos a ver con todo detalle en un ratito, como dice nuestra hermana, es un bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Entonces no es el mismo bautismo. Vamos a profundizarlo luego, pero les digo, es bueno estar moscas, estar atentos para no confundirnos, ¿no? Y que nadie mañana más tarde nos venga a atarantar. Ahora, dice, como está escrito en el libro del profeta Isaías, 2 puntos, ¿no? Una voz grita en el desierto, 2 puntos, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. ¿Esto dónde aparece en el libro del profeta Isaías? Como ya sabemos, en la época que Marcos, Mateo, Lucas escriben sus evangelios, ¿no? La Biblia entera no estaba dividida en capítulos y versículos. Eso es algo que sucede siglos después. Un gran aporte de un inglés y de un francés. Siglo XIII y siglo XVI, excelente. Pero entonces, en la época de Jesús, en la época de los evangelistas, no había cómo decir, eso es escrito en Isaías capítulo tanto, versículo tanto. Estamos como se cita ahora, porque no tenían esa referencia. Simplemente como curiosidad. Entonces, está citando a Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Eso, ¿dónde está? Les digo, con toda seguridad, es capítulo 40 del libro de Isaías. El versículo, no lo recuerdo exactamente, pero ahí nomás está. Pero hay una pequeña diferencia. No sé si alguien la nota. Hay una pequeña diferencia entre el texto de Isaías y el texto que cita Lucas. No sé si alguien lo nota. Silencio en la sala. Leo la de Isaías. Sí, despacito, despacito, solamente el pedacito, ¿no? A ver, Ah, Isaías del 3 al 5. Una voz grita, en el desierto preparen un camino al Señor, ya, tracen el... sí, ahí. Mira, si puedes Ya, repetirlo, Katia, por favor. ok. Una voz grita, en el desierto preparen un camino al Señor. Ya,
¿Y qué diferencia hay con lo que estamos leyendo acá del hermano Lucas? ¿O es igual? ¿Se dan cuenta dónde está la coma? ¿Dónde está la pausa en uno y en el otro? Eh, Podría ser que en el desierto, o sea que Juan está solo, el que va a salir a hablar sobre que viene el Salvador, ¿sí? Mira, pero la pausa, en la Una voz pausa, grita en desierto, en la pausa ¿me escuchan? sí, sí, en la pausa de la redacción entonces, en la pausa de redacción de Isaías dice, una voz grita, como que 2 puntos. En el desierto preparen el camino del Señor. Y Lucas toma eso mismo, pero le pone la pausa, le pone los 2 puntos en otro lugar. Y produce un cambio muy sutil, pero importante para sus fines. No sé si lo notan, hermanos. No. Mira, una voz grita, en el desierto preparen el camino del Señor. O si no, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Entonces, para Isaías, la voz que grita, indica que el camino del Señor lo preparen en el desierto. En el texto de Lucas, que es el mismo de Marcos y Mateo, nos dice, una voz grita en el desierto. Entonces, al redactarlo de esa manera, te lleva de la mano a Juan el Bautista. ¿Notan? Porque ¿quién es esa voz que grita en el desierto? El párrafo anterior acaba de terminar diciéndonos que Dios dirigió su palabra a Juan, que estaba en el Está en el... desierto. ¿Se dan cuenta? Miren cómo es de detalloso y de lindo el trabajo que hace tan fino el propio evangelista, ¿no? Juan está en el desierto y el Señor le dirige la palabra. Entonces, el Señor dice, había dicho a través de Isaías 800 años antes, una voz grita en el desierto. La voz de Juan. Entonces es un sutil acomodo del texto de Isaías para que diga lo que Lucas quiere decir. Pero después no cambia nada. Solo quería que reparen porque estamos estudiando y que valga la pena, ¿no? Que no se nos escapen los detalles. Y luego el texto es el texto de Isaías. Preparen el camino del Señor, allalen sus senderos, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, etcétera, ¿no? Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Ese es el texto de Isaías en su capítulo 40. Y en tanto que es capítulo 40, como hemos estudiado con algunos de ustedes los días jueves, corresponde al segundo Isaías, al Isaías del destierro, ¿no? Al de Isaías del exilio babilónico. Entonces, quería que reparemos en eso. ¿Sí? Katia, ¿alguien quiere Augusto, participar? Augusto está levantando la mano. Adelante, Augusto. Que algo interesante que acabo de notar es que al final nos dice entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Y está haciendo una referencia a Jesús porque Yeshua significa Dios salva. Claro, Entonces es una referencia muy sutil ahí a Jesús, ¿no? porque tú puedes leer salvación de Dios como Yeshua. Todos verán a Jesús. Claro, muy bien. Miren, todos los hombres verán a Jesús. ¿Qué significa Dios salva? Bien visto, Augusto. Listo, entonces, si no hay más comentarios, seguimos. A ver, el mismo capítulo 3, seguimos. ¿Qué debemos hacer? ¿Alguien desea leer?
esta pericopa? Y la leo yo, Manuel. No. Ok, Eni, adelante. ¿Qué debemos hacer? Juan decía a la multitud que venía a hacerse bautizar por él, raza de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión y no piensen, tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Gracias, Eni. Miren, también yo no sé si ustedes lo llegan a ver, dos párrafos muy claros. El primero, vemos que Juan el Bautista les habla con palabras bien cariñosas, ¿no? Concéntrese en el primer párrafo un ratito. ¿Cómo son las palabras cariñosas de Juan? A los que vienen a hacerse bautizar. Raza de víboras. Raza de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Miren, la ira de Dios. ¿Recuerdan en los profetas cuando estudiamos el día de la ira del Señor? ¿Quién se escapa del día de la ira del Señor? Solamente aquel que está en una actitud recta con el Señor. Pero el resto, y no porque yo soy israelita me salvé. No, el día que venga el Señor, los israelitas somos salvos y el resto se friegan. No, los profetas de Israel desde siglos antes venían transmitiendo esos mensajes y está escrito en sus libros. Entonces, hablan varios de ellos del día de la ira del Señor. Y miren cómo añade Juan y dice, tenemos por padre a Abraham. ¿Y qué quiere decir eso? En boca de algunos judíos, tenemos por padre a Abraham, entonces estamos salvados. Pero yo les digo, Dios puede hacer surgir hijo de Abraham hasta de las piedras. Entonces, el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Miren, acá me detengo solamente para que aprecien, hermanos, que saboreen la absoluta relación de esto con lo que leemos en los profetas de siglos antes. Estamos en el Nuevo Testamento, estamos en un evangelio, pero están nuestros queridos profetas vivitos y coleando, ¿no? Entonces, el segundo párrafo dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Juan habla de compartir, habla de no exigir más de lo estipulado, habla de no extorsionar. ¿Y eso qué quiere decir? Sino el resumen de trata bien a tu hermano, trata bien al prójimo, ama al prójimo. Miren, adelantando, pero ahí está. Es que no, Jesús todavía no aparece en escena plenamente, pero su mensaje estaba clarísimo en los profetas. Y aquí Juan, el profeta, Juan el Bautista, considerado el último profeta del Antiguo Testamento, miren cómo encaja
absolutamente, tanto con el mensaje posterior de Jesús, como lo que había sido el mensaje de los profetas desde 8 siglos antes. ¿Comentarios, hermanos? ¿Está claro? Cuando Juan dice raza de víboras, él se está refiriendo, claro, porque él ve los corazones, ¿no? O sea, a los hipócritas que venían a convertirse porque, a bautizarse porque veían que todos venían, me imagino. Y cuando dice acá Manuela a unos soldados, son los soldados romanos, ¿no? Que ellos también estaban yendo, ¿no? Claro, Digo, así es, sí, claro. ¿No? Entonces mm, los publicanos, que son los los recaudadores de cobradores de impuestos, impuestos. a ellos les dice no exijan más de lo estipulado. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, creo, si no, a ver, pido disculpas, pero con los recaudadores de impuestos, los publicanos, hemos visto que ellos, el pueblo, decide tanta cólera, tanta tirria, tanto rechazo, por la razón de que cobran más de lo que debe. Si para Roma tienen que cobrar 10, ellos cobran 13. 10 para Roma, 3 para su bolsillo. Y por eso la propiedad, lo que dice Juan, ¿no? No, no exijan más de lo estipulado. Y que el soldado no sea abusivo, que no extorsione, que no haga falsa denuncia, que se contente con su sueldo y no quiera por ahí ganarse algo más. Pero eso también nos hace ver qué tan fuerte era la predicación de Juan, que está cumpliendo eso de allanar de las montañas empinadas y todo eso para que cuando venga Jesús, las personas que realmente se han convertido de corazón acepten su mensaje, porque mira cuánta gente está yendo, soldados, publicanos, o sea, su mensaje ha sido fuerte y ha sido aceptado para que vengan a buscarlo y Claro, quieran sí, pasar por ese bautizo de conversión. bien dicho, Katia, sí, sí, definitivamente, ¿no? Pero Karin, el mensaje de Juan, como les digo, el mensaje de Juan, que es fuerte, hasta en las palabras, está en la línea, pero perfecta, de la forma en que hablaban los profetas desde el siglo 8 antes de Cristo. Miren. Sí, adelante. Karin, activa tu micro. Ahí está. Hola, Karin. Buenas noches. No, quería saber, me estaba llamando la atención, bueno, en la tercera línea, el segundo párrafo, que le dicen, bueno, algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, maestro. Ese nombre de maestro, que también se le, bueno, yo nunca lo había notado que le decían también maestro a Juan, ¿no? Cuando yo solamente lo entendía como a Jesús, el No, único claro, maestro. ¿Cuál es esa diferencia? claro, Karin, está muy bien visto. ¿Qué cosas, cómo se dice maestro en el idioma de ellos? Rabí. Entonces se dirigen a Juan y dicen rabí, maestro. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Porque Juan es invitando a convertirlos, a convertirse. Entonces el publicano le dice, ¿y qué debo hacer? Y el soldado le dice, ¿y yo qué debo hacer? Y se dirigen a él como rabí, como maestro. Sí, buena observación, pero es que el rabí es una figura que no es únicamente Jesús. En la tradición del pueblo de Israel, así se dirigen a las personas que tienen esa autoridad especial, maestro, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Karin. Carmen, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, yo quería hacer una precisión. Entonces, el bautismo que hacía Juan no era de un momento a otro. Y yo me imagino que Juan tendría ese don de reconocer a las personas que se habían convertido de verdad. Porque recuerdo haber leído que Juan y Jesús, siendo primos, no se conocían. Y cuando Juan ve venir a Jesús, dice, ahí viene el Cordero de Dios. ¿Sería así? Claro, mira, bien dices, aunque siempre queda en el terreno de la ¿Se me especulación. escuchó? Sí, 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 sí se escuchó. Mira, queda en el terreno de la especulación si Juan y Jesús no se conocían. Es probable que no,
porque Juan nace en un poblado cerca de Jerusalén y se queda por el desierto. Jesús, luego de nacer, es llevado a Nazaret, en el norte, y crece allá con Juan y María, con José y María. Entonces, probablemente no se hayan frecuentado, porque no era como que somos vecinos o vivimos en otro distrito. Acá, entre la zona donde vivía el jovencito Juan y la zona donde vivía el jovencito Jesús, habían 4 a 5 días de camino. Entonces, es muy probable que no tuvieran una relación cercana, ¿no? Eso a la buena intervención, sí. Uchi, ¿puedes activar tu micro, por favor? Muchas gracias. Respecto a la lectura que acabamos de hacer y que estamos reflexionando, me estoy imaginando yo entre la multitud eh, que quiere hacerse bautizar por Juan y que me diga raza de víbora, yo que deseo bautizarme, convertirme, me resulta fuerte, como bien se dijo, muy fuerte. Eh, y lo dice él también muy claro, ¿no? Producir los frutos de una sincera conversión. Pero qué magnetismo, qué atracción tenía Juan, porque con esas palabras tan fuertes con las que él se dirigía a la multitud, la gente no dudaba para hacerse bautizar por él. Eso es lo que yo quería hacer resaltar. Claro, Eh, excelente. gracias. Bien dicho, Cuchi, ¿no? Y entonces, como les decía yo, y me permite reforzarlo, este estilo de Juan es el estilo de los profetas, desde 8 siglos antes. Así hablaban, así de cariñosos, entre comillas. Por eso es que el rey Herodes se molesta tanto con Juan. Y la mujer de Herodes más, ¿no? Herodías. Más. Así les habla. No es gente que viene con palabras dulces a darte un beso. Te agarra cachetadas. Conviértanse, ¿no? Y miren, cuando recordamos a los profetas del antiguo Israel, cuando hablan de amenazas y que Jerusalén será destruida y que todos serán esclavizados. Palabras fuertísimas. Por eso es que Jeremías, el pobre, andaba metido de pozo en pozo y de castigo en castigo, ¿no? Porque tenía pues una manera muy dura de dirigirse a ellos. Y repito, eso es de Juan también. Pero no nos sorprendamos, está en la tradición, exactamente en la tradición de los profetas. Entonces, cuando se dice Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, está perfectamente dicho, hasta en su estilo, ¿no? Este concepto de el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego, perfectamente en la línea. Y como les decía, el segundo párrafo, la pregunta de los más lejanos, ¿no? Que son los publicanos o lo que es lo mismo los cobradores de impuestos. Y los soldados le preguntan, ¿y nosotros qué debemos hacer para convertirnos? Y como les decía, Juan lo que les dice es, trata bien a tu hermano, trata bien al otro, trata bien al prójimo, ama a tu prójimo. Ese mensaje que les decía que nos va a dar Jesús como mandamiento, pero ya estaba desde el Antiguo Testamento y está clarísimo en los profetas. Les digo,
desde el siglo VIII antes de Cristo, ya venía estas voces, y en nuestro Antiguo Testamento no tenemos pocos, tenemos 16 profetas que como Juan advierten esto mismo. Karin está queriendo participar. Manuel, adelante, Karin. Sí, releyendo este párrafo me estaba preguntando si la reacción de repente de esa reacción o ese comentario que podría ser chocante de raza de víboras, eh, podría deberse o a que de repente esa gente pensaba que la conversión era simplemente un mero formalismo por fuera y nada que ver por dentro, Exacto. lo que me lleva a preguntarme si la misión de Juan, que era preparar el camino para la conversión, es que la conversión venía fruto del bautismo o el bautismo era consecuencia de una conversión. O sea, cómo es el camino, ¿no? Bautismo, conversión o conversión, luego bautismo. Eso es lo que quería que me aclares. Claro, primero conversión, luego bautismo. Así es. Primero conversión, luego bautismo. Ahora, lo que dice Karin, Pero para esa conversión tenía que dar frutos, o sea, tenía que haber algo evidente de esa conversión, ¿no? Porque dice, tiene que dar frutos buenos, ¿no? Entonces, si esa gente seguía con esa mala, bueno, no sé si llamarle mala, pero por el camino antiguo, se podría decir, en las mismas, pese al bautismo, entonces sería inútil pedir algo que no eres capaz de dar, ¿no? O sea, me pongo en esa situación, en ese momento, quisiera entenderlo un poco más, ¿no? no, Si yo a ver, pero necesito, para comprenderte más, si nos puedes explicar, o sea, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Porque el fruto de la conversión es que cambies tu conducta. Cuando dicen conviértete, no significa reza más, ojo, ¿ah? Y lo digo, pero 100% seguro, no estoy con ni con un milímetro de duda. La conversión a la que invita Juan y que invita Jesús y la conversión cristiana implica cambio de conducta, hermanos. No implica voy a rezar más, voy a golpearme más el pecho, voy a ir a más misas y a más procesiones. No. Finalmente, el fruto de una sincera conversión es cambiar tu conducta. Y tu conducta se refleja en la manera en que tratas al otro. Miren, más claro no cante el gallo. Ahora, el que no quiere entender, ¿ya qué hago, no? Porque hay personas que tienen su cabeza ahí encerrada y le echaron llave, ya no abre la puerta. Pero les digo, lo que les estoy contando y lo que les estoy diciendo, lo vamos a ver una y otra vez. Y entonces vemos el segundo párrafo, cómo se juega con el primero. Cuando los paganos le preguntan, ¿y qué debemos hacer para convertirnos? Lo que les contesta es, en pocas palabras, cambia tu conducta con tu prójimo. ¿Y en qué sentido? Repito, mostrando amor en esa relación. No abuses, no explotes, no engañes, no denuncies falsamente, ¿no? Entonces actúa por amor. Sí, Pero vendría a ser, Manuel, como un acto de contrición perfecta, lo que haríamos nosotros ahora, ¿no? Que realmente me ha dolido haber ofendido a Dios. No es que estoy pensando en que si no, no lo cambio porque me puedo ir al infierno, qué sé yo, es porque me duele haber ofendido a Dios. Y entonces claro, hay una conversión perfecta, ¿no? Katia, sí. Pero me das pie también a un comentario breve. ¿De qué manera yo ofendo a Dios? Pregunto. ¿De qué manera ofendo a Dios? Y yo mismo respondo. Ya actuando mal con el hermano. Miren, o sea, nos fregamos, ¿no? No hay que yo estoy en paz con Dios, pero a veces soy medio tosco, no. Es que tú actúas mal con Dios, tú ofendes a Dios
cuando haces mal con el hermano que conoces y el que no, con otro ser humano. Miren, qué profundo es. Propio de Jesús, pero ya apareció en Juan y es la mejor tradición del profetismo de Israel. Marlene está pidiendo la palabra. Adelante, Marlene, activa tu micrófono, por favor. Ok, la conversión es la metanoia, ¿no? Cambio de pensamiento. Y todo está a base del amor, porque si no hay amor, no hay nada. Y a Sí, lo que dice raza de víboras, a mí me parece que como ahora también es, en la actualidad también sucede, ¿no? Todo el mundo quiere confesarse, como ahí en ese tiempo todo el mundo quería hacerse bautizar porque sabía que con el bautizo de repente iban a llegar a esa vida eterna, ¿no? Querían salvarse. Por eso de repente, como una advertencia, le dice raza de víboras, ¿no? Y le dice, le indica qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es dar frutos. Si no damos frutos, claro. no hacemos nada. Ex excelente, Marlene. Miren, y les he resaltado para otra vez, como machacando, ¿no? Que nos quede claro. Cuando dice, produzcan los frutos de una sincera conversión y no piensen, tenemos por padre Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Clarísimo, que la condición para salvarte no es ser miembro del pueblo elegido, porque mucha gente pensaba así. Y yo tengo por padre Abraham, entonces yo soy de los elegidos del Señor. Y acá nos dice, no, Señor, no es así. Los elegidos del Señor son aquellos que, vamos a verlo mucho más con Jesús, los, los que siguen su palabra y la cumplen. ¿Y dónde se ve eso más? Repito, no porque reces más. Ojo, que no está mal rezar. No porque te sacrifiques más, que no está mal sacrificarte. No, fundamentalmente en la manera en que tratas al otro. Fundamentalmente. Todo lo demás es accesorio. Cristiano que reza mucho, asiste a todas las procesiones y hace todos los ayunos, pero que trata mal a sus hermanos, realmente está mancado, ¿no? Que se cuide del día de la ira del Señor, como dice, porque eso no es ser auténticamente cristiano. Bueno, lo digo yo, pero tenemos todo para demostrarlo y en todo caso vamos a tener todo el Evangelio de Lucas para confirmarlo una y otra vez. ¿Cómo podemos leer esto, hermanos, aprovechando hasta lo máximo, ¿no? Así, el limón está caro, le vamos a sacar el jugo hasta la última gota. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar para nuestro siglo XXI lo que hemos resaltado en amarillo? El Señor nos diría a nosotros hoy, nos dice a través de Lucas a nosotros hoy, hermanos, produzcan los frutos de una sincera conversión y no piensen, estoy salvado porque soy de la iglesia. ¿Mm? Estar bautizados, ¿no? No No, piensen y que yo no solamente, bueno, bautizado, pero hay muchos bautizados que nunca se acercaron, pero no, hay bastantes que tienen una vida de iglesia, de comunidad, van al templo y participan en los ritos. Y ellos podrían pensar, yo soy salvado porque porque formo parte de la iglesia. Pero Lucas nos dice, trayendo esto a términos actuales, no piensen eso, produzcan los frutos de una sincera conversión. Y los frutos de una sincera conversión nos narra en el segundo párrafo, insisto, y está, la sincera conversión se muestra
O sea, los frutos de la sincera conversión se ven en la manera en que tratas al otro. Lo demás es puro cuento, hermanos. Si duele, en buena hora, pero, a ver, Bueno, las sí, personas que desean sí, sí. participar, primero Guillermo y luego Marlene. Sí, en ese orden. Adelante, Guillermo. Gracias. Fíjate. Bueno, Pablo, cuando Juan dice produzcan los frutos de una sincera conversión, en el segundo párrafo la gente le pregunta, ¿no? La gente en general, después los publicanos, después los soldados. Y a cada uno les dice, en resumen, lo que está detallado en San Mateo 25, cuando les dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etcétera, ¿no? Claro. Y la gente le pregunta, ¿y cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo y te dimos de comer? Ah, cuando lo hicieron con cada uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Por eso es que el padre Álvarez Calderón, como comenté hace tiempo, nos decía en la charla que nos dio en Trujillo hace tantos años, San Mateo 25, ahí está el cuestionario que nos van a preguntar el día de nuestro juicio personal. Así que desde ahora aprendámoslo bien para que sepamos qué cosa es lo que tenemos que hacer. Esos son los frutos de una sincera conversión. Excelente. Guillermo, Excelente, ¿cuánto Guillermo. más? Muchas gracias. Guillermo, Gracias ¿cuánto? porque el comentario de Guillermo refuerza lo que estamos diciendo, ¿no? Excelente. Marlene, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ok, me ganó por puesta de mano. Iba a decir lo mismo, las obras de misericordia, porque dar frutos es hacer obras, no que queden palabras, sino obras, es lo que nos pide el Señor. Y las obras acompañadas siempre, siempre, siempre con amor. Si no, es por gusto, nos estamos engañando. Ujú. Miren, excelente también Marlene, muchas gracias. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo, miren, y los hermanos nuevos se dan cuenta que nos demoramos, ¿no? Pero es que analizamos así y es una delicia. Por lo menos yo lo siento así. Le damos el peso a la palabra, entendemos, la interpretamos, la escudriñamos. Es como que la comemos y va de un estómago al otro. Y en un buen sentido nadie se moleste. Pero la iglesia misma dice, ¿no? Hay que rumiar la palabra. Hay que rumiar la palabra y estamos rumiándola. La pasamos de un estómago al otro. Alguien, alguien diría, ya pasa, compadre, no te demores. Pero estamos rumiando, pues estamos escudriñando, ¿no? Bueno, pero avancemos, mucho escudriño y no avanzamos. Pero, ¿se dan cuenta? Vale la pena el esfuerzo. A ver, el mismo capítulo 3, Él ¿Quién los desea leer? bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y esta perícopa, otra vez Lucas, es común con Marcos y con Mateo. ¿Quién desea leer la pericopa? ¿Puedo leer? Ok, Silvia, adelante. Gracias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Mientras tanto, el tetrarca Herodes, a quien Juan censuraba a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todos los delitos que había cometido, cometió uno más haciendo encarcelar a Juan. Gracias, Silvia. Todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías. Y él responde y dice, ya lo vimos hace un momento, ¿no?
yo los bautizo con agua, viene uno que es más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Lo vimos, ¿no? Augusto. Sí, aquí hay, bueno, menciona que y la gente se cuestionaba en sus corazones, en referencia a Juan, si él podía ser el Cristo, ¿no? Entonces, en sus corazones, quiere decir que Juan tenía de repente ese don de leer el corazón de las personas, de leer los pensamientos de las personas, como también lo tienen muchos de los santos y bueno, por supuesto Jesús. Y también hay otra parte donde dice, en la horquilla, en realidad dice que y en sus manos tiene la horquilla no para limpiar suera, sino para ventear el trigo, ¿no? La horquilla en esos tiempos, e incluso ahora aquí en Perú, donde no tenemos mucha tecnología en los campos muy húmedos, ¿qué se hace? El trigo o el arroz se levanta en un viento fuerte para que caiga el grano bueno y todo el grano que está chufaco o que no ha llenado sea llevado por el viento, ¿no? Entonces a eso se refiere, que Jesús hará eso, levantará y caerá el grano bueno y todo el grano que no vale, será llevado. Claro, pero recién en el momento de la cosecha, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay una parábola que ella tocará sobre el trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Y le dicen, oye, ¿qué hay que hacer? Separemos la cizaña de una vez. Y la instrucción es no, eso se hace en el momento de la cosecha, porque si no se corre el riesgo de cortar trigo por cizaña. Lo mismo, en la misma línea. Miren, yo resalté en amarillo un concepto, no sé si todos lo tienen claro. Creo que ya lo vimos, esto de desatar la correa de sus sandalias. Si alguien me puede ayudar. ¿A qué se refiere esto? Además de lo obvio, ¿no? No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Tú dices, qué humildad, ¿no? Pero tiene otro alcance, que para la cultura de la época era clarísimo, y para nosotros hoy no nos dice nada. Por eso vale la pena detenernos. Poquito nomás. ¿Quién nos ayuda? Es desatar la correa de las sandalias en la cultura hebrea. Es un signo de respeto. No, eso es lo primero, claro. Y si no soy digno de hacerlo, es una humildad enorme. Eso es lo primero, obvio. Pero Manuel Pablo, lo segundo, a ver si. los esclavos eran los que desataban las correas de las sandalias de sus amos, ¿no? Cuando llegaban de afuera para limpiarle los pies y todo, y él está diciendo que ni siquiera se siente digno de ser ni siquiera un esclavo para limpiar, ¿no? Hacerle... Claro, entonces abundas en el sentido de la humildad, ni siquiera la labor de un esclavo. Ok, pero vamos más allá. Hay, hay un segundo nivel de comprensión de esa frase, desatar la correa de sus sandalias, que les digo, no tiene nada que ver para nosotros, pero para un hebreo le dice todo. ¿Por qué? ¿No se acuerdan? ¿O no lo hemos visto? Lo comento rápido. Impureza. ¿Por qué? ¿Por qué? Los pies eran impuros, algo así, No, no, parece, no. ¿no? No, mira, hay una de las obligaciones en la ley de Moisés que se llama la ley del levirato. No sé si con eso ya se acuerdan. La ley del levirato. Levirato viene de levir, ¿no? Levirato, ley del levirato, esa ley que se impone al levir,
¿Y qué significa levir? Del hebreo al castellano. Significa cuñado, esposo del hermano del marido. Entonces, ¿cuál era la ley del levirato? No sé si ya se acuerdan. Cuando el marido fallecía y no había tenido hijos con su mujer, hijo varón, el cuñado tenía que hacerse cargo de la viuda para que la viuda tenga un hijo. Y eso se conoce como la obligación del cuñado. Pero es asignado en la ley de Moisés como la ley del levirato. ¿Qué pasaba en circunstancia de que la mujer entonces quedaba viuda sin hijo varón? El cuñado se hacía cargo hasta que engendrase un hijo varón. De esta manera la mujer no quedaba deshonrada y no quedaba en la miseria. Porque si la mujer no tenía un hijo varón, la mujer, como no tenía derecho a la propiedad en el antiguo Israel, quedaba en la miseria total. Oye, tenía una linda casa, un campo, tenía ganado, no importa nada. Si muere el marido, la herencia va al hijo hombre, y si no tiene hijo hombre, chao. La mujer queda en indigencia absoluta. Entonces, por eso es que se hace esta ley, se establece esta ley del levirato. ¿Qué pasaba entonces en la mayoría de los casos? En la gran mayoría, el cuñado cumplía con la obligación y se unía con la mujer viuda hasta que ella tuviera un hijo varón. El hijo varón que nacía del fruto de la mujer con su cuñado llevaba el nombre del marido muerto. Y la ley consideraba que era hijo del fallecido, no del cuñado. ¿Ok? Entonces, hasta ahí lo usual. Pero de cuando en cuando, y la ley lo contempla, algún cuñado no quiere cumplir con esa obligación, porque la detesta, la razón que fuera. Entonces, la mujer, ante el rechazo de su cuñado, acudía a la plaza principal del pueblo, convocaba a los ancianos del pueblo y denunciaba al cuñado y le quitaba la sandalia. Entonces, desatar la correa de la sandalia significaba deshonrar al cuñado que no cumplía la ley. Bueno, llevemos esto al tema ya cristiano, a Jesús. Jesús viene para casarse con la iglesia, que es como que corregir esa unión de Dios con el pueblo que no ha dado fruto. Entonces Jesús viene con la obligación del levir, entre comillas. Y si Juan dice, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias, ¿no? Jesús viene con una obligación que tiene que cumplir, que es de completar, perfeccionar la alianza de Dios con su pueblo a través de su unión con la iglesia. Entonces, si Juan le desata la correa, las sandalias, es como que le quita el encargo que trae Jesús. Miren, es una dimensión distinta y eso está absolutamente estudiado también. Entonces, tenemos el primer alcance que han dado y este segundo que los comento. Pero en fin, ¿no? Nos distraemos mucho, son detalles, pero me parece interesantísimo. Sobre esto, no sé si quieren comentar o está clarito.
Manuel Pablo, yo tengo una duda. Sí, No entendí bien, bueno, disculpa que de repente no estoy tan preparada como los demás hermanos, pero yo esto lo relacionaba con mm, que les envía a sus discípulos y les dice que si en un pueblo ustedes entran y no les escuchan, no les reciben bien, ustedes hasta el polvo de vuestras sandalias se sacuden en ese lugar y se van. Entonces, ¿qué relación tendría con esa perícopa de ese evangelio cuando Jesús los envía a los 12? No sé, yo lo no, 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 relacionaba con no, eso. pero De no hay que repente estoy relacionarlo. equivocada. No, Eni, no, no, por gusto te confundes, no lo relaciones, no. Sacudir las sandalias es que las sandalias no quede ni un granito de polvo de ese pueblo. Es una señal despectiva, de rechazo. Mira, ustedes no nos han recibido, no nos llevamos nada de ustedes, pero nada es nada, ni siquiera un granito del polvo de tu pueblo. No me llevo nada, es diferente, ¿no? Gracias, Manuel Pablo. Era No, mi duda. gracias, gracias, Eni. Bueno, y termina el párrafo pequeño final, el tetrarca Herodes, a quien Juan censuraba. Claro, ahí está el tema. Juan censuraba y con esas palabras cariñosas era durísimo con Herodes. A ver, continuemos, hermanos. Tú eres mi hijo muy querido. Seguimos en el capítulo 3 de Lucas y esta perícopa está en Marcos y en Mateo. ¿Voy a leer la pericopa? Yo lo leo. Adelante, Cari. Tú eres mi hijo muy querido. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Gracias, Karim. Una perícopa corta, pero fundamental. El bautismo de Jesús. La voz del cielo. Tú eres mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. ¿De quién son esas palabras? Claramente de Dios Padre. Entonces, ya lo habíamos visto en Marcos y en Mateo. Es como que Jesús es presentado. Dios Padre desde el cielo señala que Él es su hijo muy querido. Él es mi hijo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y estamos empezando el Evangelio. Lo mismo vimos en Marcos y en Mateo. Empezando el Evangelio, el Dios Padre presenta a Jesús como su hijo. En Marcos está clarísimo. Esto ocurre en el capítulo 1 del Evangelio según Marcos, pero luego, si recuerdan, en el capítulo 8, cuando se produce la transfiguración de Jesús, otra vez se abre el cielo y dice, tú eres mi hijo muy querido. Pero añade otra instrucción y dice, escúchenlo. Y luego, en el capítulo 15 del Evangelio según Marcos, y acaso para terminar el Evangelio, Jesús muerto en la cruz y él
eh, el soldado romano que dice, él era realmente el Hijo de Dios. Entonces hay al principio, a la mitad y al final del Evangelio, según Marcos, el primero en haber sido escrito, está eh, quién es Jesús. ¿No? Eso lo vimos. Y acá lo estamos volviendo a ver. A ver, hijo de Adán, hijo de Dios. Acá terminamos el capítulo 3 del Evangelio según Lucas, y eso está en Mateo, pero como vemos no está en Marcos. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Por qué la coincidencia? Porque debe provenir de eso que conocemos como la fuente de dichos, como Q. Ahora, una cosita. En el título de la película hemos anotado hijo de Adán, hijo de Dios. Miren, ¿se acuerdan cuando vimos en el Evangelio según Mateo ese concepto de hijo de hombre o hijo del hombre? Acá está, pero clarito. O sea, el título podría ser hijo del hombre, hijo de Dios. Hijo de Adán, hijo de Dios. Y esto hace juego perfecto con la doctrina de nuestra iglesia, que nos enseña que Jesús es verdadero hombre y Jesús es verdadero Dios. Simplemente lo menciono para ubicarnos. Pero a ver, ¿quién lo puede leer, por favor? ¿Desea leer? Ahí lo leo, Manuel. Bueno, ok, Ok, ya. Mary, lee. A ver, ratito. Ok. Hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años y se le consideraba hijo de José. José era hijo de Elí. Elí, hijo de Matat. Matat, hijo de Leví. Leví, hijo de Melquí. Melquí, hijo de Janai. Janai, hijo de José. José, hijo de Matatías. Matatías, hijo de Amós. Amós, hijo de Naúm. Naúm, hijo de Esli. Esli, hijo de Nagai. Nagai, hijo de Maat. Maat, hijo de Matatías. Matatías, hijo de Sameín. Sameín, hijo de Loset. Loset, hijo de Todá. Lodat. Lodat, hijo de Johanán. Johanán, hijo de Reza. Reza, hijo de Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel. Salatiel, hijo de Neri. Neri, hijo de Melquí. Melquí, hijo de Adí. Adí, hijo de Cosán. Cosán, hijo de Elmadán. Elmadán, hijo de hijo de Jesús. Jesús, hijo de Eliezer. Eliezer, hijo de Jorín. Jorín, hijo de Matat. Matat, hijo de Leví. Leví, hijo de Simeón. Simeón, hijo de Judá. Judá, hijo de José. José, hijo de Jonán. Jonán, hijo de Eliaquín. Eliaquín, hijo de Melea. Melea, hijo de Mená. Mená, hijo de Matatá. Matatá, hijo de Natán. Natán, hijo de David. Mira, Mary, ¿te has cansado? Difíciles nombres, pero luego lo vamos a comentar porque esto continúa. Continúa. Ok, ok. David era hijo de Jesé. Jesé, hijo de Jobed. Jobed, hijo de Boaz. Boaz, hijo de Selá. Selá, hijo de Naasón. Naasón, hijo de Aminadab. Aminadab, hijo de Admin. Admin, hijo de Arni. Arni, hijo de Esrón. Esrón, hijo de Fares. Fares, hijo de Judá. Judá, hijo de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Abraham era hijo de Terá.
Terah, hijo de Nahor. Nahor, hijo de Serug. Serug, hijo de Rajaud. Rajaud, hijo de Peleg. Peleg, hijo de Eber. Eber, hijo de Sela. Sela, hijo de Cainán. Cainán, hijo de Arfaxad. Arfaxad, hijo de Sem. Sem era hijo de Noé. Noé era hijo de Lamed. Lamed era hijo de Matusalén. Matusalén, hijo de Enoc. Enoc, hijo de Jared. Jared, hijo de Malale. Malale, hijo de Cainán. Cainán, hijo de Enos. Enos, hijo de Set. Set, hijo de Adán. Adán, hijo de Dios. Gracias, Mary. A tomar un poquito de agua, pero gracias por el esfuerzo. Miren, esto que ha leído Mary, nombres tan difíciles, pero inmediatamente vemos que es una genealogía. Y acá dice Lucas 3, del 22, del 23 al final del capítulo, y eso está en Mateo. Efectivamente, ¿no? Ustedes recuerdan que Mateo presenta una genealogía de Jesús en su capítulo 1. Entonces ahí hay una similitud, pero les quiero hacer ver que hay una tremenda diferencia. A ver, ¿quién ha pescado? ¿Quién ha pescado la diferencia? ¿El inverso está? ¿Perdón, Karim? Creo que está a la inversa. O sea, Del final al comienzo, el comienzo al final, está al revés, me parece el orden. claro, a ver si se entiende. Mateo, cuando presenta la genealogía de Jesús, parte Desde Adán. desde Abraham y va viendo en una línea descendente. Abraham tiene al hijo Isaac, Isaac a Jacob, y va yendo para abajo, ¿no? Es una genealogía descendente, de Abraham hasta Jesús. Y lo que vemos en Lucas es una genealogía, pero ascendente, que va de Jesús hasta, no solamente hasta Abraham, que está por aquí en el camino. Hasta Adán. O sea, hasta aquí estoy marcando hasta donde llega, en sentido descendente, llega nuestro querido Mateo. Pero en esta la genealogía que presenta Lucas avanza más y llega hasta Adán, hijo de Dios. Entonces, miren, esta anotación acá, que eso es en Mateo, es cierto y es a la vez un poco tricky, un poco duro, ¿no? Porque no está igual. ¿Por qué? Porque tienen un propósito diferente. Miren, Mateo, nunca lo olvidemos, Mateo es un recontra judío y le está hablando a judíos, a quienes quiere convencer de que Jesús es el Mesías esperado. Entonces él parte del padre Abraham, el padre de su fe, y llega hasta Jesús. Pero Lucas no tiene nada de judío y no se dirige a judíos. Entonces él, ¿qué cosa quiere decirnos? Al revés, ¿no? No es que Jesús viene de Abraham. No, miren, Jesús viene de Dios. Bien, ¿no? Acá está clarísimo. Les doy la palabra, hermanos. Comentarios si es que quieren hacer alguno. Y acá está David en el camino, como tiene que ser, ¿no? Miren, acá.
David en el camino, en el linaje de Jesús, como habían predicho, diríamos en términos generales, los profetas, ¿no? David, de la línea de David, viene Jesús. Y acá está su árbol genealógico y está David. Y dice David, hijo de Jesé. Por eso leemos en el Antiguo Testamento, cuando dicen del tronco de Jesé nacerá. Y uno se raya. El tronco de Jesé, ¿quién es el tronco? Del tronco de Jesé sale David, pues Jesé es el padre. Y luego dice, Jesé, hijo de Jobed, Jobed, hijo de Booz. Y no sé si se acuerdan de Booz. Booz es el caballero ¿De Ruth? que se casa con Ruth. O sea, Ruth la moabita. Leamos bien, Ruth la pagana. La pagana Ruth viene a ser qué cosa de David. Ruth es mamá de Jobed, es abuela de Jesé, es bisabuela de David. O sea, el gran David, el linaje puro, tiene una bisabuela pagana. Y de eso hay bastante. Simplemente para que lo tengamos en la cabeza, ¿no? A ver, ¿algún comentario más? Entonces, hemos señalado aquí en esta perícopa, hijo de Adán, hijo de Dios, y lo podemos leer con nuestra mente más amplia, hijo del hombre, hijo de Dios, a la vez, verdadero hombre y verdadero Dios. Miren, estamos empezando el Evangelio y esos conceptos quedan tan claros. Y lo otro es el sentido de Lucas de llevar de Jesús hacia Dios, como termina. Al revés que Mateo, que nos lleva de Abraham a Jesús. Entonces, Jesús, ¿por qué la diferencia? La diferencia es clara, pero es la intención de uno y otro evangelista. Mateo quiere dejar clarísimo que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Lucas no tiene ese problema, pues. Y va por el sentido contrario. Bueno, hermanos, acá otra vez ha coincidido por la hora. Nos vamos a quedar aquí para la próxima. O sea, hoy día ha sido una sesión en que nos hemos dedicado a un capítulo, otra vez la casualidad. No siempre va a ser así, hay capítulos que vamos a hacer más rápido o de repente otros más lento, ¿no? Pero aquí ha sucedido y igual lo aceptamos. No sé, ¿algunos comentarios finales? ¿Quién desea participar? No sé si ha quedado claro o ha quedado medio turbio. ¿Alguna opinión? ¿Hay algo que aclarar o tal vez en la próxima sesión también podríamos, ¿no, Manuel? Retomar con algo que no se comprendió. Claro, Pero ahorita aprovechemos que estamos aquí un yo momentito. quisiera, Katia me permitiría, Sí, porque tenemos una hermana nueva que es Carmen Aponte, ¿no? A quien ya sí, le dimos la bienvenida, pero de repente, Carmen, un comentario. Tú es primera vez que participas en una de nuestras sesiones y eres una mujer muy Les metida en la iglesia. agradezco. Entonces lo que quisiéramos es un poquito una breve opinión. O sea, ¿te parece que la forma de llevar el estudio No, es constructiva? me parece lindo profundizar así, ubicarse en la época y bueno, les agradezco que me hayan aceptado en su grupo y quiero seguir participando. Claro, bienvenida siempre. Tú y todas las hermanas y hermanos que quieran
sumarse, ¿no? Tenemos bastante espacio. Ya, muchísimas gracias. Claro, que se acuerden siempre. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Un comentario, ¿qué tal les pareció la clase a los demás? O como ¿Cómo? tú dices, Katia, como tú dices, si sale alguna duda, tomen nota y la vemos el próximo martes, ¿no? Bueno, que también hemos descubierto muchas cosas, ¿no? Para muchos nuevas. Por ejemplo, la ley del levirato, ¿no? Es algo para poder pensar y mirar cómo es, qué bueno es entender pues la cultura, ¿no, Manuel? Claro, Katia, Para ahora poder a captar tu mejor el cuñado, mensaje. para que te acostumbres, llámalo Levir. Él no va a saber por qué le dices Levir, pero es, claro, o sea, es cuñado, pues. Ya no te Ujú. vas a olvidar nunca, ¿no? El Levir. O sea, hay dos leyes particulares, la ley del levirato que hemos visto hoy día, y el otro día hablamos de la ley del nazireato, Sí, ¿no? así. Claro, y la ley del nazireato que tiene que ver con ese voto temporal o permanente que hacía el hebreo y que ahora sería el equivalente de hacer votos temporales o votos perpetuos. Pues esas figuras también estaban, y eso se llama la ley del nazireato. Entonces, dos conceptos que no se les mezclen, ¿no? Levirato y nazireato. Uno viene del levir y el otro del nazir. El nazir es el consagrado. Y me parece que también esto de levirato está en voz, ¿no? Bueno, no me acuerdo muy Claro, bien. por supuesto, porque Ruth es viuda de un pariente de vos y no han tenido hijos. Mira, la suegra de Ruth, ¿se acuerdan? Es una señora que pierde a sus dos hijos ya casados sin tener hombre. O sea, ella había tenido dos hijos hombres que mueren y las chicas no habían tenido hijos varones. Entonces quedan en la miseria total. Y vos entra con Ruth cumpliendo exactamente la ley del levirato. Perfecto, Katy. Perdón, yo recuerdo que ponen a prueba a Jesús, no recuerdo en qué evangelio ni en qué parábola, no. Ponen a prueba a Jesús diciéndole que una mujer se casa con un señor y se muere. Y así Así. por la ley del levirato, va pasando por los 7 hermanos, ¿no? Y Sí, finalmente no tiene hijos, pero igual se muere. ¿Con quién se queda esa mujer en el sí, cielo? O sí, donde sea. sí, Están poniendo a exactamente Jesús también. a prueba, ¿no? Claro, lo Terrible. llevan a una situación extrema, ¿no? Y cuando resucite, ¿con cuál de los 7 va a estar? Exacto. Si los 7 fueron sus maridos, ¿no? Eran unos fregados los judíos, fregados, unas preguntas, pero Jesús nunca caía, ¿no? Brillante. Jesús Entonces, nunca. hasta que la muerte nos separe. Dice. Sí. Isabel, ¿puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches con todos. Una consultita. De acuerdo a la ley del levirato, dice que la mujer, si quedaba viuda, tenía que comprometerse con su cuñado, ¿no? Pero tenía que tener un hijo, hombre. ¿Y qué pasaba si solamente le nacían hijas mujeres? Ah, no cuenta, pues. Mira, es injusto y suena feísimo, discúlpenme, pero la mujer en el antiguo Israel era cero, 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 cero después del punto. No contaba. No tenía, empezando, derecho a la propiedad. No tenía derecho a la propiedad. Podía haber tenido un marido muy rico. Perdía el marido, no tenía hijo varón. Y si no había cuñado que cumpla, en el extremo, la mujer quedaba en la miseria más absoluta. Y las hijas mujeres lo mismo, pues. Y disculpen, les digo, disculpen, pero es la historia y ustedes lo pueden confirmar.
La mujer que quedaba en esa condición, sea por viuda o por hija de la viuda, nada más le quedaba uno de dos caminos. Uno, mendigar. Dos, prostituirse. O sea, la mujer se convertía o en mendiga o en prostituta. Miren qué horrible. Gracias al Señor, eso ha sido superado. La condición de la mujer era atroz, atroz. En el pueblo elegido, ¿eh? Imagínense. Isabel, está activado tu micro, adelante. Pero si eso lo traemos a este tiempo, el hecho de que la juventud, sobre todo mujeres, ¿no? Como que rechazan el machismo, sabiendo esto, ¿no? De que antes la mujer fue muy sumisa, muy marginada. La iglesia está haciendo algo por resarcir todo este tema que ahora pues vienen las feministas, ¿no? Con esta ley de que, bueno, ya ellas quieren imponer si haz lo que quieras con tu cuerpo, o bueno, si quieres te casas y si no, no, tú eres dueña de ti, ¿no? Si quieres eres madre o no. Entonces, si bien es cierto, es enriquecedor la historia, pero también como iglesia, ¿qué se está haciendo para resarcir toda esta historia que de una u otra forma ha calado, ¿no? Y sobre todo en la juventud de ahora, en las jóvenes. Claro, es un buen punto el que planteas, Isabel, pero yo diría mucho más atrás. O sea, yo ni siquiera preguntaría qué está haciendo la iglesia. Yo preguntaría, ¿y qué hizo Jesús? Y lo respondemos en una. Y si quieren que sea un tema, para comenzar el próximo martes con calma. Pero Jesús corrigió eso. Jesús lo corrigió. Dentro de sus discípulos más cercanos, habían mujeres. Y dentro de ellas, una en especial María Magdalena, que como ya sabemos, y lo vamos a volver a ver, cuando Jesús resucita, se presenta primero a ella. La primera persona que tiene un encuentro con Jesús resucitado no es un caballero, es una dama cercanísima a Jesús, de la cual lamentablemente en nuestra Biblia no se habla mucho, ¿no? Merecería que se hable mucho más. Y es María Magdalena. Entonces Jesús corrige esto. La mujer no vale nada. Espérate nomás, vamos a ver qué hace Jesús y cómo actúa Jesús. Y cómo pone la casa en orden, ¿no? Y ahí empieza el cambio total. Pero los judíos que no aceptan a Jesús no cambian así. Y los musulmanes que se copian de los judíos, aunque ahora se pelean, ¿no? Pero son copia mejorada. El Islam es copia mejorada del judaísmo y heredan eso. Y hasta ahora la mujer musulmana tiene mucho menos derechos, camina con la cara tapada, camina detrás del marido. Y eso es judaísmo puro y duro. Así aprendieron los musulmanes. Porque el gran profeta Mahoma se inspiró en la religión judía, se inspiró. Y dicen que la mejoró. No, no, ahí no quiero entrar. Son temas que podríamos profundizar en otro momento, ¿no? Pero puede quedar como un pendiente. La relación del Islam con el judaísmo y el cristianismo. Un estudio comparado de las tres religiones es un temazo. Manuel, hablo. Gracias, Isabel. Gracias. Manuel Pablo, Gracias ya también. en esta última intervención sería con Augusto, porque ya son 9:40. Adelante, Augusto. Nada más para mencionar lo que mencionaba la hermana, qué está haciendo la iglesia actualmente en ese tema de la mujer. Recientemente, bueno, no recientemente, pero ya hace unos años, el Papa Juan Pablo II publicó cartas dirigidas a este tema, ¿no? De la dignidad de la mujer
y creo que era una carta apostólica Murielis Dignitatem. Y después también hay otra carta posteriores en el año 95 que también se hicieron y hay temas muy centrados en la dignidad de la mujer y la familia, ¿no? Y cómo se complementa la complementariedad entre el hombre y la mujer. Ujú. Gracias, Bien, Augusto. gracias. Interesante. Gracias, claro. Bueno, Katia, Gracias. de mi parte les ¿Podría agradezco pasar mucho. ese link, por favor? Sí, ¿Podría claro. pasar el hermano ese Siempre lo link? hago, siempre lo hago, sí. No, se No, refiere a el de que Augusto. acaba de hablar. Augusto, Sí. si me dejas los nombres de los encíclicas que me estás diciendo, yo lo dejo en el chat del amigo de la Biblia. ¿Sí? ¿Te parece? Gracias. Ya, Sí, correcto. Manuel. Sí, no, yo agradecerles por esta nueva reunión. Siempre me gano yo más que ustedes. Es una ley del profe, ¿no? El profe es el que más se gana y yo agradezco esta nueva oportunidad y te doy la palabra, Katia. Gracias. Gracias a ti, Manuel. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy, por decirle sí al Señor, que el Señor allanó los caminos de los que estamos aquí y los que no pudieron venir por distintos motivos, también los esperamos la siguiente semana. Entonces, como ya se acaba ya la hora, queremos también preguntar quién desea hacer la oración de agradecimiento al Señor, porque hoy día Él nos congregó acá y tenemos que hacer la acción de gracias. ¿Alguien desea hacer la oración? ¿Yo? Ok, Isabel, adelante, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Amén. ¿Me compartes, por favor, No, dónde una está? oración que lo haces tú de tu corazón, de agradecimiento, porque la Ya, oración que hacemos perfecto, al perfecto. inicio es la del Espíritu Santo para que no se ilumine. De tu corazón, sencillito como Ya. quieras, brote de tu corazón. Muchísimas gracias, Padre amado, bendito, misericordioso. Gracias por este momento que nos has regalado acá a todas las personas que nos hemos reunido a escuchar al hermano, estos alcances muy, muy buenos, interesantes. Bendícelo al Padre, al hermano, bendice a cada uno de los participantes, a sus familias y gracias Virgencita María, intercede por cada familia que estamos. Roguemos al Señor. Mismo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.